Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Y dice así la palabra de Dios. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. No lo he dicho. 1 Corintios 10, versículos 4 y 5. Perdón. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es un hecho, hermanos y amigos, que tenemos registrado en las Sagradas Escrituras que hubo dos rocas y que las dos dieron agua en el desierto para suplir las necesidades de las multitudes que pasaban por el desierto. Algunos han supuesto que el apóstol Pablo en estos versículos dijo que solo había una roca, mientras que si leemos cuidadosamente veremos y observaremos que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fuese donde fuese que estuviese aquella roca, de la que bebían las tribus de Israel, todos bebieron de la misma, no hubo dos rocas a la vez, y todos ellos bebieron de la misma roca que los seguía, fuese cual fuese de las dos rocas. Y aquella roca, refiriéndose a cualquiera de las dos, era Cristo. Tanto si consideramos la primera roca, como vamos a ver, de Oreb, o la segunda de Cades, ambas eran tipos de Jesucristo. Y podemos decir tanto de la roca de Refidín como de la roca de Cades, y la roca era Cristo. Nuestro objeto será hoy mostrar que las dos rocas eran tipos destacados de nuestro bendito Señor Jesucristo, que siendo golpeado da agua para el refrigerio de su pueblo, y que los sigue por todo el desierto con sus refrescantes corrientes. Vamos al texto en el cual hoy vamos a considerar, está en Éxodo capítulo 17. Es el primer pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana. Y no nos vamos a detener a señalar las varias perspectivas de Jesucristo en la que Él pudiese ser considerado como una roca, esto es, como siendo inmutable, permaneciendo constantemente en la misma posición, como refugio frente al turbión y a la tempestad, o como el lugar donde todos los que le aman tienen refugio de las tempestades, de la justicia vindicadora. Estos no son los temas a los que ahora voy a rogar vuestra atención. El tema que tocamos no es Cristo como una roca, sino Cristo como una roca en el desierto de la que emana el agua. Y vamos a leer Éxodo 17, de los versículos del 1 al 7. Y dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para beber. Y Moisés dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Él llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Lo primero que quiero que consideremos es que la primera roca era Cristo en su persona. En primer lugar, observaremos que la roca de Refidín u Oreb era un notable tipo de Cristo por el hecho de su nombre. Se llama Oreb
y al consultar el diccionario de nombres encontraremos que la palabra Horeb significa sequedad. Y luego encontramos, como hemos leído, la palabra Refidín, que significa lechos de reposo. Ahora bien, es de destacar que estos dos nombres deban pertenecer a una roca, pero ambos títulos pueden bien aplicarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, Él era la roca de Horeb, o sea, Él era una roca en tierra seca y yerma. Isaías profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo que sería raíz de tierra seca, y así lo fue. Provino de una familia que, aunque había sido regia, estaba casi extinguida. Su padre y su madre eran personas comunes del pueblo, de la clase humilde. Su padre era un carpintero. Cuando fueron a presentar al Señor Jesucristo en el templo, eran pobres, no tenían para ofrecer un cabrito. Tuvieron que ofrecer 2 tórtolas. Las glorias de la línea regia de David habían quedado olvidadas entre el pueblo. Sin embargo, de ellas provino Jesucristo, el hombre escogido de entre el pueblo, para que fuese exaltado como gobernante sobre el Israel escogido de Dios. Isaías dijo: no hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Si alguien de nosotros hubiese contemplado las empinadas y agrestes laderas de Horeb allí en el desierto, cubiertas de espinos y zarzales, nunca hubiésemos soñado que escondido en una roca tan dura hubiese un manantial de agua suficiente para suplir las necesidades de la multitud. Hubiéramos levantado las manos y exclamado atónitos: ¿será posible? Se puede cavar buscando agua en la yerma arena, pero no podemos suponer que ni el mismo Dios pueda sacar agua de esa dura roca. De esta manera, hermanos y amigos, los judíos, mirando a Jesús, dijeron: ¿puede ser Él el Salvador tan largamente esperado y predicho? ¿Puede ser Él el Mesías? ¿El Hijo? ¿Él, el Hijo del carpintero? ¿Puede ese ser el que viene a redimirnos de nuestros opresores y a fundar un reino que nunca verá el fin? ¿Es este el Jesús que debe descender como lluvia sobre la hierba segada y como chubasco para regar la tierra? No podían prever salvación de parte de Él. Parecía una roca yerma y no podían admitir que Él llegase a ser el Salvador de una nación poderosa, que Él fuese uno de cuyo costado traspasado saliesen corrientes sanadoras de sangre y agua para lavar y purificar a sus hijos. Observemos también el otro nombre, Refidín, o lechos de reposo. ¿No se aplica, hermanos, este dulce título a nuestro Señor Jesucristo? Lechos de reposo. Aunque Él sea ciertamente como Horeb para sus enemigos, ¿no es sin embargo un verdadero Refidín para nosotros que somos sus amigos? Él mismo nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo. Y Él nos da reposo cuando vamos a Él, cuando acudimos a Él. Y poco podríamos esperar reposar sobre una roca, pero no hay reposo en ninguna otra parte. Podríamos reposar sobre el suave plumón de la tierra, hermanos, pero encontraremos que será duro para nuestras cabezas en el día del juicio. Podemos amontonarnos mansiones señoriales de nuestras propias obras y esperar hallar reposo en ellas, pero no hay otro reposo excepto el que queda para el pueblo de Dios. Jesús es nuestro único reposo, el único que necesitamos y el único posible. Mis queridos amigos, ¿consideráis a Cristo como Horeb, o sea, desolación y sequedad, o podéis contemplarle como vuestro Refidín, lechos de reposo? Vuestro reposo. ¿Podéis decir: Señor, tú has sido por refugio de generación en generación? ¿Puedes tú, como Juan, reclinar tu cabeza junto al seno del Señor Jesús? ¿Puedes tú decir que has creído y que has entrado en el reposo de Cristo? ¿Puedes decirlo? Si es así, entonces eres un verdadero hijo de Dios y puedes regocijarte de aquel que no tenía apariencia ni hermosura, es hermoso para ti. Y que aquel que parecía ser todo menos lo que esperaban los hombres que era, es para ti toda tu salvación y todo tu deseo. Otro detalle a tener en cuenta es que
esta roca no dio agua hasta que fue golpeada. Nuestro Señor Jesús no fue salvador hasta que fue golpeado, porque no podía salvar a los hombres excepto por su muerte. Es cierto que los patriarcas ascendieron al cielo antes que muriese nuestro Salvador, pero por ello fue por la previsión de su muerte. Si cualquiera de nosotros quiere tener el privilegio de contemplar la ciudad del Altísimo en gloria, solo podremos entrar en ella por sus agonías. No puedo tener ni podemos tener ninguno de nosotros confianza para nuestra salvación en el simple hombre Cristo Jesús, o ni siquiera en Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. No es Cristo que es mi salvación, a no ser que añada su cruz. Es Cristo en el Calvario quien redime mi alma. Si Él se hubiese quedado aún en el cielo sentado en su sublime trono, nunca podría haber sido el Redentor de la raza humana. Ni con todo el poderoso amor de su corazón no habría podido redimir. Solo Cristo redime siendo azotado de Dios y afligido. Él fue nuestro Salvador antes que el mundo existiese. Así lo enseña la palabra de Dios, y así considerado en el pacto eterno. Pero así fue porque era contemplado como el Salvador azotado, inmolado antes de la fundación del mundo. No hay esperanza para ti, amigo, amiga, fuera del golpeado Jesús. Puedes inclinarte a adorar su cabeza exaltada, pero esta cabeza exaltada no puede salvarte aparte de su frente coronada de espinas. Puedes acudir al Cristo que sostiene el cetro, pero recuerda, Cristo con el cetro no podría ser tu Salvador, a no ser que hubiese sido primero Cristo enclavado en una cruz. Puedes allegarte a Cristo, cuyo ropaje son nubes de gloria, pero recuerda, aquel que está revestido de esplendor no hubiese podido ser tu Redentor si primero no hubiese estado vestido de la escarlata del escarnio y sacado fuera con aquel infame, he aquí el hombre. Él tuvo que ser afligido, azotado por Dios. Es Cristo el sufriente quien nos redime. Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La roca no da agua hasta que es golpeada. Y por ello el Salvador no da salvación hasta que es inmolado. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Entonces aprende, creyente, en todas tus contemplaciones del Salvador, a considerarle como el golpeado, porque es así menospreciado y afligido, con las cicatrices de la venganza sobre él, que llega a ser tu Redentor y el dador de salvación hasta lo último de la tierra. Observemos también que esta roca debe ser golpeada de una manera peculiar. Ha de ser golpeada con la vara del legislador, o no saldrá agua. Así nuestro Salvador Jesucristo fue golpeado con la espada del legislador en la tierra y con la vara de su gran Padre, el legislador en el cielo. Nadie sino Moisés podía golpear la roca, porque él era rey en Jesurún y como Dios en medio del pueblo. Y así es con nuestro Salvador, hermanos. Es cierto que el soldado romano le clavó en el madero. Es cierto que el judío lo arrastró hasta la muerte, pero es igualmente cierto que el Padre lo hizo todo. Es una gran realidad que el hombre mató al Salvador, pero es una gran realidad que fue su Padre quien le dio muerte. ¿Quién fue el que dijo, despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío? Pues el mismo profeta Zacarías nos lo contesta cuando añade, dice Jehová de los ejércitos. Fue Dios quien entregó a su Hijo por todos nosotros y quien también ahora con Él nos dará libremente todas las cosas. Cristo no hubiese sido tu Redentor si su Padre no le hubiese golpeado. No habría habido sacrificio aceptable aunque el judío lo hubiese arrastrado a la muerte o si el romano hubiese traspasado su costado, a no ser que el azote del Padre hubiese caído sobre sus hombros, a no ser que la espada del Padre hubiese traspasado su bendito corazón. Fue la espada del legislador la que golpeó a Jesucristo,
e hizo de él nuestro aceptable sacrificio. Creyente, contempla este magno hecho. Te ayudará a adorar a Dios Padre y a Dios Hijo de manera más solemne. Recuerda, fue el Padre quien golpeó al Salvador. Recuerda, fue el Hijo quien sobrellevó el azote del Padre. No fue el cruel látigo romano llamado flagellum, no fue la corona de espinas, no fueron solo los clavos los que hicieron de Cristo el Salvador. Fue el clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue Herodes, no fue Pilato los que le dieron muerte como a nuestro Salvador. Ellos le dieron muerte como a un malhechor, pero fue Dios quien lo entregó para morir por nosotros. En su interrogatorio, Pilato le dijo a Cristo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para salvarte? Y respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Su padre dijo, tomadle que muera. Fue del cielo que vino la orden de ejecución. Fue de parte de Dios que cayó el golpe sobre Cristo. Como nos dice el profeta Isaías en 53:10, dice, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y no puede decir esa palabra de quebrantarlo físicamente sus huesos, porque dice la Escritura que ningún hueso suyo fue quebrantado, sino nos está hablando de ese quebrantamiento del alma, en su conciencia, en su mente, esa agonía. Y si no hubiese sido de parte del Padre, todos hubiésemos sido condenados, aunque hubiese muerto un Salvador. Era necesario que fuese la vara del legislador la que golpease esa roca de la eternidad para hacer manar de ella abundantes corrientes de agua, trayendo perdón y paz a almas moribundas. Tuvo que ser el Padre quien golpeara la roca. Luego observemos también, hermanos y amigos, que cuando la roca fue golpeada, lo fue en público. Leemos en Éxodo 17, versículo 5, en nuestro texto, que le dice el Señor a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. No fue hecho en secreto, en un rincón oscuro de la tierra, sino que se hizo delante de los ancianos. Igualmente nuestro Salvador, cuando fue muerto, no fue ejecutado en privado, sino que fue llevado a la cima del monte Gólgota y allí en medio de la multitud que se había reunido ante él, entre escarnios y burlas, menosprecio y oprobio, murió. Los ancianos del pueblo estaban allí. El hombre rico estaba allí en su orgullo y pompa, mirando al agonizante Salvador y escarneciéndole por su humilde condición. Los pobres estaban allí también, gritando con voces malvadas, «¡Crucifícale, crucifícale!», señalándole con el dedo y meneando las cabezas contra el poderoso príncipe que entonces expiraba. El sabio también estaba allí, el hombre del Sanedrín, el representante de la filosofía y sabiduría de la tierra, el cual decía, si él es el Cristo, descienda ahora de la cruz. El iletrado estaba también allí. También él se reía del Salvador, escarneciéndole y le sacaba la lengua, haciéndole burlas en ignorante y grosero gesto. El justo estaba también allí, justo en su propia consideración, con la filacteria entre sus ojos, con la ancha franja de su manto. El mayor de los pecadores estaba allí también. Estaba colgado el salteador, el ladrón, el asesino, expirando en un madero por su delito. Todo tipo de personas contemplaron al golpeado Señor. Los judíos estaban congregados en multitud, también los romanos tomando parte como representantes de la raza gentil, allí estaban. De hecho, siendo que era el tiempo de la Pascua, estaban reunidos allí griegos, partos y medos, elamitas, árabes y los moradores de Mesopotamia.
Gentes de todas las naciones, de pie como representantes de toda la tierra, de toda la raza humana, vieron morir al Salvador, mientras los ancianos estaban allí como representantes de todas las tribus de Israel. Y hay otra cosa que no podemos pasar por alto. Esta roca golpeada, y que por ello representaba la humanidad de nuestro Salvador, ofrecido por nuestros pecados, tenía también divinidad encima de ella. Porque observaréis lo que dice en el versículo 6. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Aunque era una roca seca y representaba con ello la condición de la humillación de Cristo, aunque era una roca golpeada y por ello representaba su humanidad sufriente, sin embargo, sobre aquella roca resplandecía la luz brillante de la Shekinah, que es la presencia de Dios. Dios, con las alas extendidas de los querubines, estuvo sobre la roca y el pueblo le vio. Hubo una manifestación de su deidad sobre la roca de Oreb. Y lo mismo en el Calvario. Aunque fue Cristo quien murió, verdadero hombre, había sin embargo lo suficiente de la deidad en la roca golpeada del Calvario para mostrar que Dios estaba allí. Hubo la negra noche del mediodía, hubo el cubrimiento del sol en nubes de negrura, hubo el desprendimiento de las peñas, el desgarramiento en dos del velo del templo, el despertar de los muertos, el terror de las multitudes. Dios estaba ahí. Estaba la deidad, además de la humanidad. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb, le fue dicho a Moisés. Creo que Dios se reveló así para mostrar que Cristo la roca era divino, además de humano. Y qué dulce, hermano, es contemplar la compleja persona de nuestro querido Redentor. Contemplarle como verdadero hombre padeciendo por nosotros y sin embargo verle como verdadero Dios sentado sin padecer en el cielo más sublime. Y cometemos un grave error, hermanos, cuando deificamos la humanidad de Cristo y cometemos un error semejante cuando bajamos la deidad de Cristo al nivel de su humanidad. Debemos recordar que la naturaleza humana de Cristo era tan humana como la nuestra, que sufrió, fue tentada y probada como la nuestra, como nosotros somos tentados y probados. Y no debemos suponer que la divinidad de Cristo ha restado en absoluto en el menor grado su humanidad, pero al contemplarle como hombre peregrino, lleno de dolores y experimentado en quebranto, como nos dice el profeta, no debemos olvidar que era Dios, lo mismo que era verdaderamente hombre. Aunque su humanidad se veía con mayor evidencia, sufriendo por el pecado del hombre, había también suficiente resplandor en la nube para dejar que los hombres viesen que Dios estaba allí. En los últimos segundos de la vida de Jesús nos dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y aunque la muerte se asió del hombre, sin embargo Dios se mostró el más poderoso de todos, venciendo por nosotros. Dios estuvo en aquella primera roca para mostrarnos que Cristo era divino, además de humano. La otra razón, hermanos, por la que esta roca es como Jesús, es que cuando fue golpeada, brotó el agua. De una manera abundante, suficiente para todos los hijos de Israel, y fue siguiéndoles a lo largo de sus jornadas hasta que le plació a Dios pararla para abrir otra fuente, para darnos otra exhibición de Cristo en otra forma. Del Cristo golpeado mana agua para todas las almas sedientas, dando suficiente para cada hijo de Israel. De Cristo golpeado mana una corriente que no es que fluya hoy o mañana, sino para siempre. Y así como esta corriente sirvió para los israelitas allí donde fuesen, así Jesucristo, en virtud de su expiación y su gracia, sigue a sus hijos allí donde peregrinan. Si son llevados al desierto de Sin,
o a las regiones de Cades, Cristo les seguirá. La eficacia de su sangre, la luz de su gracia, el poder de su evangelio les acompañó en todas sus decenas de millares de peregrinación, por muy difíciles que sean sus caminos por los que se les lleve el pilar de la nube. Hace años, hermanos, mi sedienta alma clamaba por alguna cosa para satisfacer sus necesidades. Estando hambriento y sediento de justicia, me refugié en mis obras, en mi propia justicia, siempre buscando ser aceptado por Dios y por el pueblo de Dios a través de las obras que hacía. No tenía paz, no tenía seguridad de salvación. Nunca era suficiente, siempre haciendo cosas y aún así siempre veía a Dios airado y distante de mí. Mis buenas obras me habían fallado y mis malas obras siempre estaban delante de mí. Estaba lleno de culpa, estaba lleno de temor. Pero bien recuerdo cuando mi alma desmayaba dentro de mí sin saber qué hacer, perdido en mis razonamientos. Mi mujer es testigo. Dios dijo: ven aquí, pecador, te mostraré dónde puedes beber. Y me mostró a Cristo en su cruz, con su costado traspasado y sus manos clavadas. Durante tantos años, hermanos y amigos hablando acerca de Cristo y sin conocer a Cristo en absoluto. Hablando acerca de Él sin conocerle a Él. Cuando sentía que todo estaba perdido para mí, que no había esperanza para un reincidente como yo, sus palabras resonaban en mi mente y leía y resonaba en mi mente: yo que hago dar a luz, no haré nacer. Dijo Jehová: yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Vi con los ojos de la fe a Cristo tomando su cruz y saliendo fuera hacia el Gólgota para ser crucificado, crucificado por mí. Por mí. Oí el grito al expirar en la muerte: consumado es. Y para mí fue el grito de un vencedor que ocupó mi lugar. Un vencedor, Cristo, que el mismo a que ofendí tantas veces durante tantos años, me invitaba, me llamaba a volver a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Cristo apagó mi ardiente sed. Y aquí estoy hasta el día de hoy, justificado, perdonado, adoptado en su familia y hasta que sea glorificado, sostenido por su gloriosa gracia. Pero esto sé: si nunca hubiese visto la fuente abierta, nunca habría vivido. Si no hubiese contemplado aquella poderosa corriente manando allí, nunca habría apagado mi sed. Y eso se ve, ¿sabes cómo? A través de las Escrituras. Y es el Espíritu Santo quien te lleva por esos senderos. No es ninguna experiencia, ninguna manifestación, es a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien te abre tus ojos. Textos que leí decenas de veces hasta ese día. Ese texto era para mí. Y muchos más. Y ahora aquella agua siempre atrae mi alma, y cuando quiero calmar mi renovada sed, de nuevo me precipito a aquella fuente como el ciervo sediento. Y hubo tiempos que por mi rebeldía y necedad estuve buscando en otras fuentes. ¿Sabes cómo las llama el Señor, esas fuentes? La palabra de Dios las llama fuentes rotas, porque no sacian la sed. Lo que te puede ofrecer el mundo no va a saciar la sed de tu alma. Y mi buen pastor vino en mi búsqueda y me atrajo nuevamente a Él. Es en Él donde puedo apagar mi ardiente sed y nunca morir. Así que, ¿quieres beber del agua de vida? Cristo te la da. Cristo te la da. Y esa es la maravilla de las maravillas del Evangelio. Aquel que dijo enclavado en la cruz: tengo sed, dice también: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que no tuvo ni una gota de agua para humedecer sus labios, dijo sin embargo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El único requisito es que tengas sed. Ese es tu único requisito. Si tú tienes sed, tú eres un buen candidato para poder acudir a esa fuente y beber. Todos los sedientos, vengan a mí y beban. Los que tienen sed. Así que venid a Cristo
Venid a Jesús, los sedientos, porque escrito está, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, esta roca es un tipo de Cristo personalmente, es un tipo de Él como muriendo, azotado por nuestros pecados. Pero ahora debo pediros que prestemos atención a otra escena. Está en Números capítulo 20. Vayamos allí un momento. Versículos del 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicisteis venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: ¿oíd ahora, rebeldes? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les fue dado. Estos son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y con las que él manifestó su santidad. De esta segunda roca se puede decir: y aquella roca era Cristo. Ahora bien, creo que la primera roca era Cristo personal, la que hemos leído en Éxodo 17, y que la segunda roca es el Cristo místico. Y sabéis, quizás alguno, lo que quiero decir cuando me refiero al Cristo místico. Sabemos que en la Escritura la palabra Cristo denota a menudo la iglesia de Cristo. Por eso cuando el Señor fue al encuentro de Pablo en el desierto, le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Y era Saulo quien perseguía a la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. A veces que en la Escritura, cuando leemos la palabra Cristo, denota todo el cuerpo del pueblo de Cristo, o a Cristo la cabeza y a todos sus miembros. Y la primera roca era el mismo Cristo, el hombre Dios, azotado por nosotros. Y la segunda roca es Cristo, la iglesia. Cristo la cabeza y todos los miembros juntos. Y de la iglesia y solo de la iglesia ha de emanar siempre todo lo que necesita el mundo. Nunca, hermanos y amigos, se darán ningunas bendiciones al mundo excepto por el cuerpo místico de Jesucristo. Así como el perdón y la paz solo emanan a través de la persona del Cristo crucificado y golpeado, del mismo modo las bendiciones dadas a este mundo solo pueden fluir a través de Cristo, la gran cabeza, y de su cuerpo, la iglesia. Y veamos los paralelos aquí. Primero observaréis el lugar donde estaba situada esta roca. Se mencionan 2 nombres al inicio del capítulo, justo al principio.
nos dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. A esta se le llama la roca de Cades, la que estamos considerando ahora. Cades significa santidad. Y es ahí donde mora místicamente Cristo. Místicamente Cristo puede ser siempre conocido por su santidad. Y podemos distinguir la iglesia de Cristo por el hecho de estar separada del mundo y la iglesia mora en Cades. Parece que esto estaba en el desierto de Sin o Zin, que significa adarga y frialdad. Y es cosa cierta que la iglesia de Dios se mantiene en una doble posición. Se mantiene en frialdad e indiferencia con respecto al mundo y se mantiene también segura como en una adarga con respecto a su bendito Dios. Observad el nombre porque es significativo. La segunda roca no era Horeb, esto es sequedad, como al principio hemos leído, como lo era Cristo personalmente, sino santidad, Cades, como es Cristo ahora en su iglesia. Porque la iglesia es una iglesia santa, justificada por medio de la justicia de su bendito Señor, una iglesia santa, santificada por la influencia del Espíritu Santo y liberada del pecado. Y podéis conocer a la iglesia de Dios, aunque mora en las tiendas de Cedar y habita entre pecadores, porque es siempre distinta y levanta su tienda en Cades, siendo santa, santificada para el Señor. Y ahora, hermanos, habiendo solo dado estas indicaciones acerca del nombre, vamos a estar viendo el paralelo aquí. Podéis observar la manera en que el agua debía ser sacada de la segunda roca. No debía serlo golpeando como la primera roca, sino hablando. Esta era la voluntad revelada de Dios. Quería que esta roca bendijese al pueblo, no volviendo a ser golpeada, sino hablándosele. Así, amados, es la voluntad revelada de Dios, que Cristo bendiga místicamente al mundo por la palabra. La iglesia de Cristo envía corrientes de agua viviente a cada día hablando. Y es por la locura de la predicación que Dios salva a los que creen. Hace de la iglesia una corriente derramando crecidas de vida y de verdor sobre todas las tierras estériles de este mundo, que si no hubiesen sido entregadas y llegarían a ser en sequedad como el desierto del Sáhara. Y Él hace de la iglesia, o quiere hacerla, una bendición por la palabra. ¿Cómo puedo bendecir al mundo? Hablando. Y solo hablando. ¿Cómo puede cada cristiano bendecir el mundo y la iglesia en general llegar a ser bendición para el universo, para este mundo, para la tierra? Hablando. Y solo hablando. Dios ha ordenado el sencillo medio de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios para hacer que las crecidas aguas vivientes de la gracia divina se derramen sobre el mundo. Si alguien quiere vida de Cristo, debe conseguirla oyendo la palabra de Dios. Si alguno de nosotros desea conferir una bendición a sus semejantes, debe hacerlo hablándoles la bendita palabra de Jesucristo, porque es el medio que Dios ha escogido. Pero ahora observar que así como era la voluntad revelada de Dios que Cristo bendijera místicamente al mundo hablando, sin embargo, por el pecado de Moisés, la roca no dio agua por hablarle, sino por golpearla. La roca fue golpeada 2 veces. Ahora bien, tenemos aquí un paralelismo significativo, y lo vamos a ver. La iglesia de Cristo fue dada por Dios en su voluntad revelada para que bendijese al mundo solo hablando. Pero los malvados de este mundo han vuelto a golpear a Cristo en su iglesia. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia, que la iglesia ha sido golpeada. Han perseguido al pueblo de Dios y los principales beneficios que la iglesia da ahora al mundo, hablando en general, provienen de los golpes de la persecución. Moisés golpeó la roca no una sino 2 veces para mostrar que si era posible el pueblo de Cristo sería aún más perseguido, atormentado y acosado que su conductor. Y la golpeó 2 veces. El agua no salió al principio,
para mostrar que una persecución prolongada sería necesaria para bendecir al mundo, y que los malos de este mundo iban de cierto a golpear a la Iglesia, no una, sino una y otra vez, antes que el mundo recibiese una plena bendición. Pero aunque el golpe fue un acto pecaminoso, el agua brotó para mostrar que mediante la persecución la Iglesia ha sido hecha una bendición para el mundo. El golpe dado a la roca del Evangelio de Dios, la Iglesia ha esparcido gotas de preciosa agua a tierras donde de modo contrario nunca habría manado. Ha sido por la persecución que se han esparcido las semillas de la vida, como las semillas que son llevadas por los vientos, procedentes de plantas que en caso contrario habrían quedado sin descendencia. Y ha sido por los vientos de la persecución. La persecución saca las palabras de los hijos de Dios y las dispersa por todas partes. Nunca se llevó a cabo un acto más significativo que el de sumar los restos de John Wycliffe y echar sus cenizas en el río, de donde fueran llevadas al mar y luego a las costas de todas las tierras. Así es ahora místicamente con Cristo. Ha de ser esparcido por todas partes y sus cenizas de ser echadas a los vientos del cielo para que dé vida a naciones distantes y para que todos los hombres oigan la verdad. Y esto es a través de la persecución. Esta segunda roca es un tipo no de Cristo de manera personal, sino de Cristo en su Iglesia. No era la voluntad revelada de Dios que su Iglesia debiera ser la salvadora del mundo recibiendo golpes, sino por la palabra. Pero los hombres malos han ido en contra de la voluntad divina y han golpeado la Iglesia. Sin embargo, se han encontrado que golpear la Iglesia produce los mejores efectos. El agua brota al golpear a la Iglesia. Cuanta más persecución, cuantas más aflicciones ha de soportar la Iglesia, tanto más poderosas son las corrientes de agua que de ella brotan dirigiéndose al ancho mundo. Y creo, hermanos, que no hay nada mejor en el mundo para un hombre o para la Iglesia que un poco de persecución. ¿Qué hubiera sido de nosotros como cristianos si no hubiese sido por las calumnias, los insultos y los agravios de continuo amontonados sobre nuestras cabezas? Cuando ante el mundo afirmamos el rostro y decidimos no transitar por donde ellos van, ¿qué recibimos? ¿En tu trabajo? ¿O con tus familiares o tus amigos? Burla, escarnio, como nuestro Salvador. Y creemos que nuestra prosperidad se debe en no poca medida a nuestros enemigos. No nos habrían conocido como cristianos a no ser que nos hubiesen calumniado. No se habrían oído de nosotros a no ser que nos hubiesen querido abatir, pero no nos pueden abatir por mucho que digan. Cuanto más intenten oprimirnos, tanto más nos multiplicamos. Y a semejanza de los hijos de Dios en Egipto, cuanto más quieran destruirnos bajo diversas opresiones, tanto más Dios nuestro Padre nos multiplica y nos hace abundar. Así que, hermanos míos, nunca te avergüences de la persecución. Nunca nos avergoncemos de la persecución. Recordemos que debemos ser golpeados, como nuestro Señor fue golpeado. Y es cierto que Dios no tuvo la intención que fueseis golpeados, pero sí la tuvo en sus consejos secretos, pero no según su voluntad revelada. Nunca se agrada al Señor de los que nos golpean, pero dijo que debíamos bendecir al mundo hablando. Moisés erró y un mundo malvado ha errado. Y es cosa innegable que Dios decretó que Moisés golpease la roca, aunque Moisés lo hizo pecaminosamente. Y así Dios ha decretado que seamos golpeados para que tengamos alguna utilidad para los demás. Considera la naturaleza. El higo no madura si no es golpeado. Y tú no te habrías madurado si no hubieses sentido la vara. Las fuentes de la tierra, de la honda tierra, nunca enviarían sus aguas, excepto que se horadase hasta el mismo fondo. Igualmente el cristiano ha de ser horadado con aflicciones
para que pueda dar agua de vida. Y se dice también que la ostra no tendrá perlas a no ser que sufra una irritación. De la misma manera es cierto que el cristiano no tendrá perla alguna si no tiene algunas pruebas y aflicciones. Y la roca ha de ser golpeada. Y si recibe un golpe doble, no tengamos miedo, hermanos, porque la roca fue golpeada 2 veces y brotaron aguas. Pero también quiero que observemos que la roca, aunque golpeada erróneamente, fue golpeada con la vara del legislador. Y hermano, quedé asombrado que la misma roca que es místicamente Cristo, la iglesia, fue golpeada con la mismísima vara que golpeó a la primera roca, al mismo Cristo. Si yo sufro por Cristo, y si tú sufres por Cristo, tú padeces por los padecimientos de Cristo. Y aunque sean ocasionados por el hombre como causa segunda, sin embargo surgen verdaderamente de Dios. Dice la palabra de Dios que la vara de los injustos no reposará sobre la heredad de los justos. Y cuando los malos nos golpean, ignorándolo, no nos golpean con su propia vara, sino con la vara de Dios. Dios mide nuestras pruebas y nuestras aflicciones, y haga lo que haga el enemigo contra mí, no puede golpearme con nada más que con la vara de mi Padre, con lo que Dios le permite. Mi Padre hace incluso de la vara del Rasacer la vara de justicia para Ezequías, pero el Rasacer no puede golpear con su propia vara. Es la vara de Dios la que cae sobre sus hijos. Ningún hijo de Dios es nunca golpeado con ninguna vara, sino con la de Dios. Puede que pensemos que viene del infierno, puede que tú pienses que viene del infierno, que viene del diablo, pero en realidad proviene del cielo. Aunque Judas traicionó a su Señor, leemos que fue a esto destinado. Y si nuestro amigo más íntimo, aquel que come con nosotros, levanta su talón contra nosotros, incluso entonces es Dios quien le ha dado al perro permiso para ladrar. Ningún león devorador ruge contra los hijos de Dios hasta que Dios abre su boca. Ningún fiero leopardo emerge de su guarida para ir en contra de un heredero del cielo, a no ser que Dios lo saque fuera. Y el mismo diablo, hermano, no puede golpear al Hijo de Dios más que con la vara de Dios. Tuvo que acudir y pedir permiso a Dios para oprimir a uno de los hijos de Dios. Tuvo que pedir autorización para afligir a Job, e incluso Satanás no pudo afligir al mismo Job, pero rogó a Dios diciendo: extiende ahora tu mano, porque él no podía sin el permiso de Dios. Y fue la mano de Dios la que tuvo que golpear a Job, aunque pareciese que Satanás fue su instrumento. Así, amado, aunque sea golpeado por una vara, es la misma vara la que cayó sobre la espalda de Cristo. Y observa que, aunque grandes resultados surgieron de golpear a la roca, sin embargo Moisés fue castigado por hacerlo. Y Moisés jamás entró en la tierra prometida por haber golpeado aquella roca. Aquella roca era el emblema de Cristo místico. E incluso golpear el emblema tenía significación, porque a Moisés se le había mandado a hablar, no golpear. Y golpeó con atolondramiento, rebeldía, con ira, y fue por ello castigado. Observad esto igualmente: los perseguidores serán castigados contra su persecución contra la iglesia, tanto si es de palabra como de obra. Todo lo que hagan contra un hijo de Dios les valdrá una terrible retribución en su propio ser. Por eso el Señor dijo: al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que le hundieran en el fondo del mar. Hay perdón para toda clase de pecados contra el Hijo de Dios. Pero si hay algo que Dios, cuando castiga, visita con una terrible venganza, es esta: que su iglesia sea perseguida. ¿No recordáis cómo Herodes, el rey Herodes, el orgulloso perseguidor, fue comido por los gusanos?
¿Nunca habéis oído de la suerte de Antíoco Epifanes, que dio muerte a los gloriosos macabeos, a los testigos de la verdad? ¿No sabéis que raras veces los perseguidores mueren en sus lechos, o que si lo hacen mueren como si las llamas del infierno estuviesen encendidas a su alrededor antes de entrar en él? ¿Ya están sufriendo en sus camas el ardor de la ira de Dios, la condenación por haber perseguido a los hijos de Dios? Ser un perseguidor es ciertamente algo terrible. Un pecador, cualquiera sea su clase, ha de ser condenado si muere sin ser convertido, pero un perseguidor ha de ser hundido en lo más hondo del abismo sin fondo, porque están dañando a la esposa de Cristo, a la iglesia, es su esposa, y Él la ama con amor eterno. Así que tiemblen todos los calumniadores, escarnecedores y los que se burlan, los que oprimen al pueblo de Dios, que recordad, hermanos, que nuestro Hacedor es poderoso. Y nosotros no podemos vengarnos a nosotros mismos. El Señor nos prohíbe que nos venguemos y hemos de procurar no hacerlo y no abrigar sentimientos de venganza en nosotros mismos por aquellos que persiguen a los hijos de Dios. Pero recordemos lo que dice nuestro Señor: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Puede ser que muchos de ellos que son perseguidores de los hijos de Dios haya ya salido ya la sentencia de Dios 3 veces santo, y si es así nunca entrarán en la tierra prometida porque han golpeado aquella roca. Me pregunto, ¿cuántos de los que ahora persiguen a la iglesia serán llamados a la salvación? ¿Cuántos? Pablo dijo: yo era perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Y fue perdonado por Dios y llamado a ser apóstol. ¿Has sido o eres tú perseguidor de la iglesia? ¿Lo has hecho en ignorancia? ¿Ha estado alguno de nosotros persiguiendo a los hijos de Dios, buscando en ellos alguna falta para acusarles, para señalarles, no creyendo que fuesen de Él, sino suponiendo que eran hipócritas? ¿Has tenido pensamientos en tu corazón de desprecio a los hijos de Dios, a aquellos que tú llamas tus hermanos? ¿Los has tenido en poco y te has burlado de ellos? Pues escuchad esto, nosotros que hemos pecado de esta manera, si lo hemos hecho, hemos pecado contra Dios, pero en Él hay pleno perdón, hermanos. Hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Él puede borrar nuestras transgresiones y limpiarnos de nuestros pecados. Sí, Él pasará por alto nuestras iniquidades, nos recibirá en su gracia y nos amará abundantemente si clamamos a Él de todo corazón. Amigo, no hay pecado que pueda condenar a nadie si tienes fe en Cristo. No hay crimen, por negro que sea, que pueda excluir a un hombre del cielo, si tan solo cree en Jesucristo. Pero si sigues hasta tu tumba como encanecido pecador contra Dios, cuán terrible será tu suerte cuando los feroces leones de la venganza quiebren tus huesos, o cuando llegues al fondo del foso. Allí ya no tendrás esperanza de salvación. Ojalá tiembles, ojalá estés temblando, y si no lo estás haciendo, solo evidencia que tu enfermedad es muy grave, y espero que no sea demasiado tarde y sea enfermedad de muerte, una enfermedad incurable. Por eso nos dice el salmista: besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano, vamos ahora a celebrar la cena del Señor. El Señor, por medio de estos símbolos, se presenta a sí mismo, a su iglesia, a la cual ha redimido, como aquel azotado y afligido por Dios. Y nos invita a sentarnos en su mesa, y Él nos sirve. Y que por medio de estos símbolos, por medio del pan y el vino, podamos considerar
el amor de Cristo, cómo Él se dio a sí mismo, cómo Él sufrió el castigo por nosotros. Y que podamos también, por medio de al ofrecernos a Él, podamos renovar nuestros votos también, de amor por Él, de servicio, de odio a nuestro pecado, porque fueron nuestros pecados los que crucificaron al Salvador. Él se entregó a sí mismo, derramó su sangre. Y porque por medio de estos símbolos podamos ahora con nuestra mente, nuestra alma, estar centrados en lo que el Señor hizo, en todo lo que hemos escuchado en la predicación. Porque Él fue golpeado. Y por medio de ese golpe que le dio Dios, salió aguas de salvación. Y por eso tú hoy estás aquí sentado, sentada. Y puedes llamar Padre a Dios. Y puedes disfrutar de la salvación de Cristo. ¿Puedes pasar? Sí.